Utilizando los límites infinitos, podemos definir algo que generalmente en el curso anterior a cálculo suele conocerse, que son las asíntotas. Las asíntotas lineales son rectas con determinadas características. La idea que uno debería tener de la asíntota es la siguiente. Por ejemplo, si una asíntota, hablamos de una asíntota vertical, o podemos hablar de una asíntota horizontal, o podemos hablar de una asíntota oblicua, las tres tienen una característica en común. Nosotros la asíntota no la podemos definir independientemente de una función, la tenemos que definir para una función. Y en todos los casos la asíntota lo que indica es que la diferencia que hay entre la función y esa asíntota es infinitesimal, es muy chica. Por ejemplo, en una asíntota vertical lo que ocurre es que si nos aproximamos con la x a los valores que me determina la asíntota, la función toma valores muy grandes, ¿sí?, acercándose de esta manera a esta recta vertical que aparece acá. Lo mismo podría pasar en la asíntota horizontal, ¿sí? Por ejemplo, en un caso donde una función es así, como en el dibujo, lo que vamos a tener es que la función se aproxima, por lo menos para el caso más infinito, se aproxima a la asíntota horizontal. Y si la asíntota es oblicua, de repente podemos tener una función que se aproxima a ella, por ejemplo, de esta manera, ¿sí?, hacia un lado y hacia el otro. La asíntota puede, en el caso de la asíntota vertical, en el caso de la asíntota horizontal y en el caso de la asíntota oblicua, puede funcionar solo para alguno de los lados. Por ejemplo, la asíntota vertical podría solamente funcionar del lado izquierdo o del lado derecho, o de ambos, como en el caso del dibujo. La asíntota horizontal, en este caso, por ejemplo, funciona para el lado más infinito, pero para menos infinito la función no se acerca a esta asíntota. Y la asíntota oblicua, en este caso, ¿sí?, funciona para los dos lados. Tanto para más como para menos infinito, la función pareciera acercarse a la misma. Esto no necesariamente tiene que ser así. Puede ser solo para un lado, como en el caso de la horizontal. Lo mismo que en este caso de la horizontal, podría de repente la función acercarse nuevamente a ella. Pero esta es la idea de asíntota. ¿Cómo definimos entonces las asíntotas? Muy bien, utilizando el límite. La asíntota vertical, al ser vertical justamente, va a tener ecuación x igual a algún número. Entonces, por ejemplo, x igual a será asíntota vertical de la función f de x si y solo si el límite para x tendiendo a A de esa función f de x debería dar infinito, ¿sí? Más o menos, no interesa. La asíntota horizontal, al ser horizontal, va a tener una ecuación de la forma y igual un número, por ejemplo, y igual b. Entonces vamos a decir que y igual b es una asíntota horizontal de f si y solo si el límite para x tendiendo a infinito de f de x es b. Fíjense que si en este caso aparece para x tendiendo a más infinito, la asíntota va a ser horizontal pero solo del lado más infinito. Y análogamente para menos infinito, será solo del lado menos infinito. Y finalmente vamos a hablar de la asíntota oblicua. Como la asíntota oblicua es una recta oblicua, la podemos comparar con una función lineal. Entonces podemos pensar que su ecuación es y igual mx más b. Entonces va a ser asíntota oblicua para f si y solo si el límite para x tendiendo a infinito de esta función menos de la función menos la asíntota, es decir, menos mx menos b,
la función menos la asíntota, ¿qué va a pasar cuando x tome valores cada vez más grandes? Esta diferencia se tendría que hacer cada vez más chica, es decir, que este límite tendría que ser 0. ¿Sí? Recordemos que en la definición aparece la función menos la recta, que en este caso es la asíntota. Vamos a ver próximamente algún ejemplo de cómo calcular estas tres rectas, estas tres asíntotas. Pero antes, fijémonos lo siguiente. Veamos que una función, si tiene, por ejemplo, hacia el lado derecho asíntota horizontal, imaginemos que también tuviera una asíntota oblicua. ¿Qué pasaría con la función? Bueno, esto evidentemente no puede pasar, dado que si la función se acerca acá, no se puede acercar después allá. Es decir que esto nos permite concluir que no puede existir una asíntota oblicua si ya hay una asíntota horizontal. Y viceversa, imagínense en el tercer gráfico que nosotros trazáramos una asíntota horizontal, por ejemplo por acá, la función no se podría acercar, ¿sí?, a esos valores, dado que ya se acerca a la otra asíntota. Entonces si después hace algo así, ¿sí?, ya esta no sería asíntota. Es decir, que la asíntota horizontal y la asíntota oblicua son excluyentes una de la otra. Si existe horizontal, no puede existir oblicua. Y si existe oblicua, no puede existir horizontal, ¿sí? Lo que sí puede pasar es que exista horizontal para un lado y oblicua para el otro lado. Para calcular las asíntotas vamos a tomar un primer ejemplo. Vamos a escribir en blanco. F de x igual, por ejemplo, x cuadrado más 2 sobre x cuadrado menos 4. Sin mirar el gráfico de esta función, que después sí lo vamos a ver, vamos a tratar de calcular sus asíntotas. En primer lugar, podemos calcular la asíntota horizontal, dado que lo que tendríamos que hacer es buscar el límite para x tendiendo a infinito de esta función. Ahora, de acuerdo con lo que aprendimos en las clases anteriores, este límite, al tener un cociente de polinomios con el mismo grado, el resultado va a ser el cociente de los coeficientes principales, es decir, 1 sobre 1, en este caso 1. Esto nos permite decir, y fíjense que esto va a pasar tanto para más como para menos infinito. Entonces nos permite esto decir que y igual 1 es una asíntota horizontal para esta función para los dos lados, para el lado de más infinito y para el lado de menos infinito. Aquí entonces ya tenemos la ecuación de una de las asíntotas. Vamos a buscar las asíntotas verticales si las hay. Para las asíntotas verticales buscamos el límite para x tendiendo a un determinado valor de esta función, y este límite me tiene que dar, de acuerdo con la definición que escribimos antes, me tiene que dar infinito. Entonces, ¿cómo hago para que este límite me dé infinito? Necesito que el numerador tienda a 0, es decir, que el denominador, es decir, que si yo logro que esto tienda a 0, voy a tener que este límite vale infinito, y entonces acá me encontré con una asíntota vertical, siempre y cuando no corra riesgo de que el numerador tienda a 0, porque si tienden a 0 los dos, esto me queda indeterminado. ¿Para qué valores de x pasa que esta expresión tiende a 0? Bueno, esto es sencillo de ver. Se puede ver que con 2 o con menos 2, esta expresión tiende a 0. Es decir que una buena opción para mirar las asíntotas verticales será pensar en el dominio de la función. Por lo menos si la función es de tipo racional. El dominio de esta función son todos los reales excepto el 2 y el menos 2. Entonces estos pueden ser buenos candidatos para calcular la asíntota. En definitiva, si x tiende a 2, este límite, bueno, acá arriba me tiende a 6, sobre 0 me da infinito. Y algo muy similar
pasa en el límite para x tendiendo a menos 2, ¿sí? Dado que también tiende a 6 arriba y tiende a 0 abajo. Es decir, que el límite para x tendiendo a menos 2 de la función también de infinito. Esto implica que tanto x igual a 2 como x igual a menos 2 son asíntotas verticales de esta función, ¿sí? Ambas. Vamos a tratar de mirar el gráfico de esta función f, a ver cómo se observa esta cuestión de que aparezca una asíntota horizontal y dos verticales. Además, lo que sí podemos advertir es que como tiene una asíntota horizontal, no habrá una asíntota oblicua por la conclusión que habíamos determinado antes, ¿sí? Es decir, que no va a tener una asíntota oblicua ya que tiene una asíntota horizontal. Acá representé f de x igual x cuadrado más 2 sobre x cuadrado menos 4. Está en la representación. Se ve claro cómo la función tiene tres asíntotas, las tres que habíamos marcado. Vamos a marcar la recta x igual menos 2, que aparece ahí, x igual 2, ambas son asíntotas, y finalmente y igual 1, que era la tercera de las asíntotas, y se ve claramente cómo la función, ¿sí?, a medida que nos aproximamos se hace casi indistinguible de la asíntota, y lo mismo para la asíntota horizontal. Fíjense que acá casi no se distingue la función de la asíntota.